La ciudad desolada. Parte 10. El pueblo se llamaba Cole. Ni Cole Town ni Coleville. Cole, simplemente. Y había carbón por todas partes, apilado en arenosos montones junto a las puertas traseras de las casas, expulsado por las chimeneas en forma de humo pringoso, tiznando los sobretodos de los hombres que iban a trabajar. Pasamos junto a ellos formando un compacto grupo de camino hacia la estación. Ahora rápido, nos ordenó Emma. Nada de hablar, no miréis a nadie. Teníamos la norma establecida de evitar innecesarios intercambios de miradas con los normales, puesto que las miradas eran susceptibles de acarrear conversaciones, las conversaciones preguntas, y las preguntas que los adultos normales formulaban a los niños peculiares eran difíciles de responder sin invitar a la formulación de más preguntas. Y naturalmente, si alguna cosa podía suscitar preguntas era un grupo de niños desaliñados viajando solos en tiempos de guerra, y además en compañía de un ave de gran tamaño y afiladas garras posada en el hombro de una de las niñas, pero la gente del pueblo no pareció alterarse por nuestra presencia. Los lugareños rondaban los tendederos y las puertas de los pubs de las tortuosas callejuelas de Cole, encorvados como flores marchitas, sus ojos clavándose por un instante en nosotros y apartándose enseguida. Tenían otras preocupaciones. La estación era tan pequeña que me pregunté si los trenes se tomarían la molestia de detenerse en ella. La única parte cubierta era el despacho de billetes, una cabañita en medio del andén. En su interior había un hombre dormido en una silla. Sus gafas con cristal de culo de botella se le habían deslizado hasta media nariz. Emma dio unos golpecitos a la ventanilla y lo despertó. 8 billetes para Londres, dijo. Tenemos que estar allí esta misma tarde. El empleado nos miró a través del cristal. Se quitó las gafas, las limpió con un pañito y volvió a ponérselas, solo para asegurarse de que estaba viendo correctamente. Estoy seguro de que nuestra imagen resultaba sorprendente. Llevábamos la ropa manchada de barro, el pelo grasiento y despeinado. Y es muy probable que, además, apestáramos. Lo siento mucho, dijo el empleado. El tren va lleno. Miré a mi alrededor. Con la excepción de unas pocas personas dormitando en los bancos, la estación estaba vacía. Eso es absurdo, exclamó Emma. Véndanos enseguida los billetes o lo denunciaré a la autoridad ferroviaria por discriminación infantil. Yo habría gestionado la situación con más diplomacia, pero Emma no tenía paciencia para enfrentarse a la autoridad prepotente de un insignificante burócrata. De existir tal estatuto, replicó el empleado, levantando la nariz en un gesto desdeñoso, no se te aplicaría a ti. Estamos en guerra, por si no lo sabes, y hay cosas más importantes que transportar por el país de su majestad que niños y animales. Lanzó una dura mirada a Miss Peregrine, que en ningún caso están permitidos. Se oyó el silbido de un tren entrando en la estación y un chirrido en las vías al detenerse. El conductor asomó la cabeza por una de las ventanillas y gritó: «Tren de las 8:30 destino Londres». Todo el mundo a bordo. La gente que dormía en los bancos de la estación se levantó y empezó a moverse por el andén. Un hombre vestido con traje gris nos adelantó para acceder a la taquilla. Le dio el dinero al empleado, recibió un billete a cambio y echó a correr hacia el tren. Acaba de decir que iba lleno, protestó Emma, aporreando la ventanilla. No puede hacernos eso. Ese caballero ha comprado un billete de primera clase, dijo el empleado. Y ahora largaos de aquí, mendigos pestilentes. Hay a buscar bolsillos que vaciar en otro lado. Horace se acercó entonces a la ventanilla y dijo: los mendigos, por definición, no llevan encima grandes sumas de dinero. Y a continuación, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y extrajo un grueso fajo de billetes que depositó en el mostrador. Si lo que vende son billetes de primera clase, pues será eso lo que compraremos. El taquillero se enderezó en su asiento y miró boquiabierto el montón de dinero.
El resto imitamos su gesto, perplejos, puesto que no sabíamos de dónde había sacado Horace todo aquello. El hombre contó los billetes y dijo, «Caramba, con esto podríais comprar todos los pasajes de un vagón de primera clase». «En ese caso, queremos el vagón entero», dijo Horace. «De este modo tendrá todas las garantías de que no le vaciaremos el bolsillo a nadie». El taquillero se ruborizó y respondió tartamudeando, «Ese sí, señor, lo siento, señor, y confío en que se tome mis anteriores comentarios como una simple broma. Limítese a darnos esos malditos billetes para poder subir al tren». «Enseguida, señor». El empleado nos hizo entrega de un montón de billetes de primera clase. «Que disfruten del viaje», dijo, «y, por favor, no le digan a nadie que se lo he dicho, señores y señoras, pero de estar en su lugar, yo escondería ese pájaro. A los conductores no les gustará, independientemente de que viajen ustedes en primera clase». Cuando nos alejamos de la taquilla con los billetes, Horace echó a andar inflado como un pavo real. «¿De dónde demonios has sacado todo ese dinero?», le preguntó Emma. «Del cajón del tocador de Miss Peregrine antes de que la casa se incendiara por completo», respondió Horace. «Fabriqué un bolsillo especial en el abrigo para mantenerlo a buen recaudo». «Eres un genio, Horace», se maravilló Bronwyn. «¿Crees que de haber sido un verdadero genio habría entregado de esta manera hasta el último céntimo de nuestro dinero?», dijo Enoch. «¿De verdad necesitábamos un vagón de primera clase entero?». «No», respondió Horace, «pero hacer quedar a ese tipo como un estúpido ha estado bien, ¿no os parece?». «Supongo que sí», replicó Enoch. «Eso es porque el verdadero objetivo del dinero es manipular a los demás y hacer que se sientan inferiores a ti». «No estoy del todo segura de que sea ese», manifestó Emma. «Solo estoy bromeando», exclamó Horace. «Es comprar ropa, claro». Estábamos a punto de subir al tren cuando el revisor nos interceptó. «Dejadme ver los billetes», dijo, e iba a coger el montón que llevaba Horace en la mano cuando se dio cuenta de que Bronwyn escondía alguna cosa debajo del abrigo. «¿Qué llevas ahí?», le preguntó, acercándose a ella con recelo. «¿Qué llevo aquí?», respondió Bronwyn, tratando de fingir indiferencia mientras sujetaba la parte más abultada del abrigo. «Sí, ahí, dentro del abrigo», insistió el revisor. «No juegues conmigo, niña. Bronwyn intentó pensar deprisa y no lo consiguió. «Es un pájaro». Emma bajó la cabeza, decepcionada. Enoch se tapó los ojos con la mano y refunfuñó. «En el tren no se aceptan mascotas», rugió el revisor. «Pero entiéndalo», le rogó Bronwyn. «La tengo desde que era pequeña, y tenemos que subir a este tren, y hemos pagado muchísimo por los billetes. Las reglas son las reglas», declaró el revisor. Su paciencia empezaba a flaquear. «No juguéis conmigo». Emma levantó de repente la cabeza con una expresión luminosa en el rostro. «¿Un juguete?», exclamó. «¿Cómo dices?», preguntó el revisor. «Que no es un pájaro de verdad, señor. Jamás se nos habría ocurrido romper las reglas. Es el juguete favorito de mi hermana, ¿sabe usted? Y ella cree que quiere quitárselo». Unió las manos en un gesto lastimero, implorándole. «No estará pensando en quitarle a una niña su juguete favorito, ¿verdad?». El revisor examinó a Bronwyn con expresión dubitativa. «Parece bastante mayor como para andar aún con juguetes, ¿no?». Emma se inclinó hacia el hombre y le dijo en voz baja, «Es un poco retrasada. ¿Me explico?». Bronwyn puso mala cara pero no tuvo otro remedio que seguirle el juego. El conductor dio un paso hacia ella. «Veamos, pues, ese juguete». El momento de la verdad. Contuvimos la respiración cuando Bronwyn desabrochó el abrigo, introdujo la mano en su interior y sacó poco a poco a Miss Peregrine. Cuando la vi, pensé por un terrible momento que estaba muerta. Miss Peregrine estaba completamente tiesa, tendida en manos de Bronwyn con los ojos cerrados y las patas extendidas y rígidas.
Entonces me di cuenta de que también estaba representando su papel. ¿Lo ve?, dijo Bronwyn. El pajarito no es de verdad. Está disecado. Antes lo he visto moverse, aseveró el revisor. Es que funciona a cuerda, explicó Bronwyn. Mire, Bronwyn se arrodilló y depositó a Miss Peregrine en el suelo, le levantó el ala con la mano y fingió estar dándole cuerda. Al instante, Miss Peregrine abrió los ojos y dio sus primeros e inseguros pasos, la cabeza girando de forma mecánica hacia uno y otro lado y las patas moviéndose como si funcionaran con muelles. Al final, se detuvo de manera brusca y cayó hacia un lado, rígida como una tabla. Una actuación merecedora de un Oscar. El revisor se quedó casi convencido, aunque no del todo. Bien, dijo, tosiendo para aclararse la garganta. Si es un juguete, seguro que no te importará guardarla en tu baúl. Movió la cabeza hacia el objeto en cuestión, que Bronwyn había dejado en el andén. Bronwyn dudó un instante. No es. Sí, de acuerdo, no pasa nada, asintió Emma, abriendo ya los cierres del baúl. Guárdalo ahora mismo, hermana. Pero ¿y si le falta aire?, le preguntó Bronwyn en voz baja. Pues abriremos algunos orificios en los laterales, le respondió Emma en un susurro. Bronwyn cogió a Miss Peregrine y la depositó con cuidado en el baúl. Lo siento mucho, señora, susurró, cerrando la tapa. El revisor aceptó por fin los billetes. Primera clase, exclamó sorprendido. Vuestro vagón está delante de todo, señaló el otro extremo del andén. Será mejor que os deis prisa. Y ahora nos viene con esas, rezongó Emma en cuanto echamos a correr por el andén. El tren, después de resoplar, lanzar una nube de vapor y emitir un gemido metálico, empezó a avanzar a nuestro lado. Por el momento lo hacía muy despacio, pero a cada vuelta de rueda aceleraba un poco más. Nos pusimos en paralelo al vagón de primera clase. Bronwyn fue la primera en saltar y cruzar la puerta. Dejó el baúl en el pasillo y extendió la mano para ayudar a Olive a subir a bordo. Entonces oímos unos gritos detrás de nosotros. «Deteneos, apartaos de ahí». No era la voz del revisor. Era más profunda, más autoritaria. «Juro», dijo Enoch, «que si una sola persona más intenta impedirnos subir a este tren». Entonces se oyó un disparo, y el pie me falló del susto que me dio. Tropecé con la puerta y caí al andén. «He dicho que os detengáis», bramó de nuevo la voz. Miré por encima del hombro y vi a un soldado uniformado en el andén, las rodillas dobladas en posición de disparo, y apuntándonos con el rifle. Con un par de restallidos, descargó 2 balas más por encima de nuestras cabezas para enfatizar sus palabras. «Fuera del tren y de rodillas», ordenó, avanzando a grandes zancadas hacia nosotros. Pensé en echar a correr, pero entonces vi de refilón los ojos del soldado, y sus pupilas como alfileres me convencieron de no hacerlo. Era un White, y comprendí que no se lo pensaría 2 veces antes de disparar contra cualquiera de nosotros. Mejor no darle motivos. Bronwyn y Olive debieron de pensar lo mismo, puesto que bajaron del tren y se arrodillaron junto a los demás. Tan cerca, pensé, estábamos tan cerca. El tren se alejó de la estación sin nosotros, nuestras esperanzas de salvar a Miss Peregrine humeando en la distancia, y con Miss Peregrine dentro. Caí entonces en la cuenta, sobresaltado. Bronwyn había dejado el baúl en el tren. Un instinto se apoderó de forma automática de mí y me levanté de un brinco para salir en persecución del tren, pero distinguí el cañón de un rifle a escasos centímetros de mi cara y mis músculos se quedaron completamente sin fuerza en un abrir y cerrar de ojos. «Ni un paso más», dijo el soldado. Me dejé caer de nuevo al suelo. Permanecimos arrodillados, los brazos en alto, los corazones latiéndonos con fuerza. El soldado se movía en círculo alrededor de nosotros, tenso, apuntándonos con el rifle, listo para apretar el gatillo.
Era lo más cerca que estaba de un White desde lo del Dr. Golan. Llevaba el uniforme habitual del ejército británico, camisa de color caqui, pantalones de lana, botas negras, casco, pero lo lucía con escasa elegancia, los pantalones arrugados y el casco echado excesivamente hacia atrás, como si fuera un disfraz al que no estaba acostumbrado. Se lo notaba además nervioso y movía sin cesar la cabeza hacia uno y otro lado mientras nos evaluaba. Lo superábamos en número, pero a pesar de no ser más que un puñado de niños desarmados, habíamos sido responsables de la muerte de un White y 2 espíritus huecos en el transcurso de los 3 últimos días. Nos tenía miedo y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que me daba miedo de él. Su miedo lo hacía impredecible. Cogió la radio que llevaba en el cinturón y habló por ella. Escuchamos el restallido de la estática y al instante llegó la respuesta. Hablaban en código. No entendía ni una palabra de lo que estaban diciendo. Nos ordenó incorporarnos. Nos levantamos. ¿A dónde vamos?, preguntó con timidez Olive. A dar un paseo, respondió el soldado. Un agradable y disciplinado paseo. Tenía una forma de hablar entrecortada, sin poner excesiva fuerza en las vocales, que me daba a entender que no era de aquí y fingía tener acento británico, aunque no salía especialmente airoso en su intento. Los Whites eran, en teoría, unos maestros del disfraz, pero este no era ni mucho menos un alumno aventajado. No os saldréis de la fila, dijo, mirándonos de uno en uno. No correréis. Tengo 15 balas en el cargador, cantidad suficiente para haceros un par de agujeros a cada uno. Y no pienses que no veo tu chaqueta, niño invisible. Intenta escapar y cortaré en rodajitas tus invisibles pulgares para quedármelos como recuerdo. Sí, señor, asintió Millard. Nada de hablar, espetó el soldado. Y ahora, en marcha. Pasamos por delante de la taquilla y vimos que el empleado había desaparecido. Recorrimos el andén, salimos de la estación y empezamos a caminar por las calles. Los lugareños de Cole, que antes ni siquiera nos habían mirado, giraban la cabeza como lechuzas al vernos marchar en fila india y a punta de pistola. El soldado se encargó de mantenernos en estricta formación en todo momento, gritando a cualquiera que se desviase lo más mínimo. Yo iba el último, con el soldado justo detrás de mí, el traqueteo de su cinturón de municiones resonando en mis oídos. Estábamos recorriendo en sentido inverso el camino que habíamos tomado para salir del pueblo. Elaboré una docena de planes de fuga. Podíamos dispersarnos. No, de hacerlo, el soldado dispararía a buen seguro contra más de uno. Alguno podría fingir un desmayo, el que lo seguía justo detrás podría tropezar con él y con la confusión resultante. No, el soldado era demasiado disciplinado como para caer en una trampa de ese estilo. Alguno de nosotros tendría que acercarse lo suficiente a él como para poder quitarle el arma. Yo, era el que estaba más cerca. Tal vez si caminaba un poco más lento, si dejaba que me atrapase y luego me volvía contra él. ¿Pero a quién pretendía yo engañar? No era ningún héroe. Estaba tan asustado que me costaba incluso respirar. De todas formas, el soldado marchaba a unos 10 metros de distancia de mí y me apuntaba constantemente con el rifle. Dispararía en el momento en que me volviera y acabaría mis días desangrado en medio de la carretera. Aquello era estupidez, no heroísmo. Oímos un jeep acercándose a toda velocidad por detrás de nosotros hasta situarse a nuestra altura, momento en el cual aminoró la marcha. Llevaba a bordo 2 soldados más, y a pesar de que ambos llevaban gafas de sol con cristales de espejo, sabía muy bien lo que escondían. El White que ocupaba el asiento del acompañante movió la cabeza en dirección al que nos había apresado y lo saludó. «Buen trabajo», le dijo. Se volvió y se quedó mirándonos. A partir de aquel momento, no separó ni por un instante su mirada de nosotros, ni tampoco sus manos del rifle.
Ahora teníamos escolta y de un solo White armado habíamos pasado a 3. Cualquier esperanza de fuga se había truncado por completo. Caminamos y caminamos, nuestros pies aplastando la gravilla de la carretera, el motor del jeep rugiendo a nuestro lado como un cortacésped barato. El pueblo iba quedándose atrás y pronto vislumbramos una granja al otro lado de la carretera flanqueada por árboles, sus campos de cultivo, desnudos y en barbecho. Los soldados no habían cruzado ni una sola palabra entre ellos. Parecían robots, era como si les hubieran extraído el cerebro para sustituirlo por cables. En teoría, los Whites tenían una mente brillante, pero aquellos tipos parecían zánganos. Y justo en aquel momento oí un zumbido muy cerca. Levanté la vista y descubrí una abeja sobrevolándome la cabeza para alejarse a continuación. Hugh, pensé, ¿qué se llevará entre manos? Lo busqué en la fila, preocupado ante la posibilidad de que estuviera elaborando algún plan que nos llevara a morir a todos de un disparo, pero no lo vi. Hice un recuento rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Delante de mí marchaba Emma, delante de ella Enoch, Horace, Olive, Millard y Bronwyn. ¿Dónde estará Hugh? Casi doy un brinco. Hugh no estaba, lo que significaba que no había sido hecho prisionero. Seguía en libertad. Tal vez con el caos que se había generado en la estación hubiera conseguido deslizarse en el hueco entre el tren y el andén, o subido a bordo sin que el soldado se diese cuenta. Me pregunté si estaría siguiéndonos, y me habría gustado poder volver la cabeza y observar la carretera sin delatarlo. Confiaba en que no fuera así, pues ello significaría que estaba con Miss Peregrine. Porque en caso contrario, ¿podríamos recuperarla? ¿Y si se quedaba sin aire encerrada en aquel baúl? Aunque, de todas maneras, ¿qué debían de hacer en 1940 cuando encontraban un equipaje sospechoso sin dueño? De repente me invadió una oleada de calor y se me hizo un nudo en la garganta. Había demasiadas cosas por las que estar muerto de miedo y un centenar de escenarios de película de terror disputándose la atención de mi cerebro. «Regresa a la fila», gritó el soldado, y me di cuenta de que se dirigía a mí. Comprendí que en mi estado febril me había desviado en exceso de la zona central de la carretera. Corrí a ocupar de nuevo mi lugar detrás de Emma, que me lanzó una mirada suplicante por encima del hombro. «No lo hagas enfadar», y me prometí comportarme. Seguimos caminando en enervante silencio, la tensión crepitando entre nosotros como una corriente eléctrica. Lo percibía en el gesto de Emma, que abría y cerraba las manos en un puño, en Enoch, que movía de un lado a otro la cabeza y murmuraba para sus adentros, en los pasos irregulares de Olive. Parecía solo cuestión de tiempo que cualquiera de nosotros cometiera algún acto desesperado y las balas empezaran a volar por los aires. Entonces oí el grito sofocado de Bronwyn y levanté la vista para ver cómo tomaba forma ante mis ojos un escenario de horror que todavía no había contemplado. Delante de nosotros había 3 formas grandiosas, una en la carretera y 2 más en el campo de cultivo adyacente, justo al otro lado de una cuneta poco profunda. Montones de tierra negra, pensé de entrada, negándome a ver la realidad. A medida que fuimos aproximándonos no pude seguir fingiendo que aquello era distinto a lo que en realidad era, 3 caballos muertos. Olive gritó. Bronwyn corrió por instinto a consolarla. «No mires, pequeña urraca». Y el soldado lanzó un disparo al aire. Nos tiramos al suelo y nos protegimos la cabeza. «Vuelve a hacer esto y les harás compañía en la cuneta», gritó. En cuanto nos incorporamos, Emma se volvió un instante hacia mí, susurró la palabra «gitanos», y movió la cabeza señalando el caballo que yacía más próximo a nosotros. Entendí lo que quería decirme, eran las monturas de los gitanos. Reconocí incluso las marcas de uno de ellos, unas manchas blancas en las patas traseras, y me di cuenta de que era el caballo que había estado montando hacía apenas una hora.
Sentí ganas de vomitar. Todo cobró sentido y se me representó mentalmente como una película. La acción era obra de los Whites, del mismo grupo que había irrumpido en el campamento la noche anterior. Los gitanos se habían tropezado con ellos en la carretera después de dejarnos en la entrada del pueblo. Se había producido una escaramuza, luego había tenido lugar una persecución. Los Whites habían disparado contra los caballos que cabalgaban los gitanos. Sabía que los Whites habían matado gente, que habían matado niños peculiares, nos lo había contado Misa Bosset. Pero la brutalidad que implicaba disparar contra aquellos animales excedía incluso aquella maldad. Hacía una hora eran tal vez los animales con más vitalidad que hubiera visto nunca. El brillo de sus ojos transmitía inteligencia, sus cuerpos musculosos irradiaban calor. Y ahora, como consecuencia de la intervención de unos minúsculos objetos de metal, no eran más que un montón de carne fría. Animales fuertes y orgullosos muertos a tiros y abandonados en la carretera como si fueran basura. Me estremecí de miedo, estaba rabioso, y apenado también, por no haberlos valorado lo suficiente. Era un imbécil, un mimado y un desagradecido. Serénate, me dije. ¿Intenta serenarte? ¿Dónde estarían Bekir y sus hombres? ¿Dónde estaría su hijo? Lo único que sabía era que los Whites acabarían pegándonos un tiro. Ahora ya estaba seguro. Aquellos impostores disfrazados de soldados no eran más que animales, más monstruosos si cabe que los espíritus huecos que controlaban. Los Whites tenían mentes capaces de razonar, pero utilizaban aquella facultad creativa para desmantelar el mundo. Para convertir seres vivos en objetos muertos. ¿Y para qué? Para poder vivir ellos un poco más. Para poder tener algo más de poder sobre el mundo que los rodeaba y sobre todas las criaturas que lo habitaban y que tan poco les importaban. Un desperdicio estúpido. Y ahora iban a deshacerse de nosotros. Nos conducían a un campo de la muerte donde seríamos interrogados y aniquilados. Y si Hugh había sido tan tonto como para seguirnos, y la abeja que llevaba rato volando de un lado a otro de la fila indicaba que estaba cerca, también lo matarían a él. Que Dios nos ayudara. Habíamos dejado ya muy atrás los caballos muertos cuando los soldados nos ordenaron abandonar la carretera principal y seguir un estrecho camino que parecía conducir a una granja. Era poco más que un sendero de un par de metros de ancho, de modo que los soldados que hasta el momento habían ido motorizados tuvieron que aparcar el jeep y seguir a pie, uno delante y dos detrás de nosotros. Los campos que flanqueaban el camino estaban descuidados, rebosantes de malas hierbas en flor y repletos de zumbidos de los insectos característicos de finales de verano. Un lugar muy bello para morir. Pasado un rato vislumbramos al fondo una cabaña con tejado de paja. Ahí es donde lo harán, pensé. Ahí es donde nos matarán. Cuando nos acercamos, se abrió una puerta y apareció otro soldado. Su atuendo era distinto al de nuestros acompañantes. En vez de casco llevaba la gorra negra con visera que lucen los oficiales, y en vez de un rifle iba armado con un revólver en su cartuchera. Era el que mandaba. Se plantó en medio del camino, balanceándose sobre los talones y luciendo una sonrisa perlada. «Por fin nos conocemos», gritó. «Nos habéis dado esquinazo en varias ocasiones, pero sabía que al final os daríamos caza. Era solo cuestión de tiempo». Un tipo de facciones redondas y aniñadas, su cabello era fino y tan rubio que parecía casi blanco, y exhibía una energía vitalmente siniestra, como un líder perverso con exceso de cafeína. Pero lo único que pensé al verlo fue, animal, monstruo, asesino, Passad, dijo el oficial, abriendo la puerta de la cabaña. Os están esperando unos amigos. Cuando los soldados nos empujaron, al pasar por su lado pude ver de refilón el nombre bordado en su camisa, White. Como el color blanco, señor White. ¿Sería un chiste? Nada en aquel hombre tenía un aspecto genuino, y eso lo que menos.
Nos forzaron a entrar y nos ordenaron a gritos que nos dirigiéramos a un rincón. La única estancia de la cabaña estaba desprovista de todo mobiliario y abarrotada de gente. Bekir y sus hombres estaban sentados en el suelo con la espalda apoyada a la pared. Los habían maltratado. Mostraban señales de golpes, sangraban y su postura indicaba que se sentían completamente derrotados. Faltaban algunos, entre ellos el hijo de Bekir, montando guardia, 2 soldados más, lo que hacía un total de 6, incluyendo al señor White y nuestros escoltas. Bekir me miró a los ojos y le respondí asintiendo con seriedad. Tenía las mejillas llenas de moratones. Lo siento, me dijo, moviendo tan solo los labios. El señor White se percató del intercambio y se abalanzó sobre Bekir. Ajá, ¿reconoces a estos niños? No, dijo Bekir, bajando la vista. No, el señor White se hizo el sorprendido. Pero si acabas de disculparte con debes de conocerlo, a menos que tengas la costumbre de disculparte ante desconocidos. Estos no son los niños que andan buscando, dijo Bekir. Pues a mí me parece que sí, replicó el señor White. Me parece que son precisamente los niños que andamos buscando. Y más aún, creo que pasaron la última noche en tu campamento. Ya se lo he dicho, no los había visto nunca. El señor White chasqueó la lengua igual que una severa maestra de escuela expresa su desaprobación. Gitano, ¿recuerdas lo que te prometí que haría de descubrir que me habías mentido? Desenfundó el cuchillo que llevaba en el cinturón y lo acercó a la mejilla de Bekir. Muy bien, te prometí cortarte esa lengua mentirosa que tienes y dársela para comer a mi perro. Y siempre cumplo mis promesas. El señor White miró fijamente a Bekir y éste le devolvió la mirada, impávido. Transcurrieron unos segundos de insoportable silencio. Me resultaba imposible apartar la vista del cuchillo. Finalmente, el señor White esbozó una sonrisa y se irguió con elegancia, rompiendo el hechizo. Pero, dijo en tono alegre, lo primero es lo primero. Se volvió hacia los soldados que nos habían escoltado. ¿Quién de vosotros tiene el pájaro? Los soldados se miraron entre ellos. Uno hizo un gesto de negación con la cabeza, luego el otro. No lo hemos visto, declaró el que nos había hecho prisioneros en la estación. La sonrisa del señor White se tornó vacilante. Se puso en cuclillas al lado de Bekir. Me dijiste que tenían el pájaro, le espetó. Bekir se encogió de hombros. Los pájaros tienen alas. Vienen y van. El señor White le clavó entonces el cuchillo en el muslo. Un gesto así de simple, rápido y carente de emoción, hundir y extraer la hoja. Bekir gritó, tanto por la sorpresa como por el dolor, y rodó hacia un lado, llevándose la mano a la pierna cuando ésta empezó a sangrar. Horace se desmayó y cayó al suelo. Olive sofocó un grito y se tapó la cara. Me has mentido 2 veces, lo increpó el señor White, limpiando el cuchillo con un pañuelo. Todos apretamos los dientes y mantuvimos la boca cerrada, pero me di cuenta de que Emma estaba tramando ya una venganza, puesto que había unido las manos a su espalda para empezar a calentarlas. El señor White dejó caer al suelo el pañuelo manchado de sangre, enfundó de nuevo el cuchillo y se incorporó. Esbozaba casi una sonrisa, los ojos abiertos como platos, las cejas unidas en el entrecejo formando una M mayúscula. ¿Dónde tenéis el pájaro?, preguntó sin perder la calma. Cuanta más amabilidad mostraba, más miedo me infundía. Se ha marchado volando, respondió Emma con amargura, tal y como acaba de decirle ese hombre. Ojalá no hubiera dicho nada. Temía que empezara a torturarla. El señor White se acercó a Emma y dijo, tenía el ala rota. Justo ayer se os vio con ese pájaro. No puede andar muy lejos. Tosió para aclararse la garganta antes de seguir hablando. Volveré a preguntártelo. Murió, respondí entonces yo. Lo tiramos al río. Tal vez, si lograba convertirme en un incordio mayor que Emma,
conseguiría que aquel White se olvidara de que ella había hablado antes. El señor White suspiró, deslizó la mano derecha hacia la funda de la pistola, la desplazó luego hacia el mango del cuchillo, donde permaneció unos instantes, y acabó en la hebilla del cinturón. Bajó la voz, como si lo que iba a decir a continuación solo pudiera oírlo yo. Ya entiendo el problema. Creéis que no tenéis nada que ganar siendo sinceros conmigo. Que os mataremos digáis lo que digáis o hagáis lo que hagáis. Quiero que sepáis que no es así. Sin embargo, y si he de seros totalmente sincero, os diré lo siguiente. No deberíais haber provocado esta persecución. Ha sido un error. Todo podría haber sido mucho más sencillo, pero ahora todo el mundo está enfadado, como podéis comprobar, puesto que nos habéis hecho perder muchísimo tiempo. Señaló con un dedo a los soldados. ¿Veis a estos hombres? Les gustaría muchísimo haceros daño. Yo, por otro lado, tengo capacidad suficiente como para ponerme en vuestro lugar y considerar las cosas bajo vuestro punto de vista. Damos miedo, lo comprendo. Nuestro primer encuentro, el que mantuvimos a bordo de mi submarino, fue lamentablemente desagradable. Lo que es más, vuestras imbrines llevan generaciones envenenándoos con información errónea sobre nosotros. Razón por la cual es natural que huyeseis. En vista de todo esto, estoy dispuesto a haceros lo que considero una oferta razonable. Decidnos ahora mismo dónde está el pájaro y, en lugar de haceros daño, os mandaré a un complejo agradable donde estaréis bien cuidados. Donde estaréis bien alimentados, tendréis vuestra propia cama. Un lugar que no es en absoluto más restrictivo que ese ridículo bucle donde habéis permanecido escondidos todos estos años. El señor White miró a sus hombres y se echó a reír. Podéis creerlo si os digo que han pasado los últimos. ¿Cuántos? ¿70 años? En una isla diminuta, viviendo el mismo día una y otra vez. Eso es peor que cualquier campo de prisioneros que pueda imaginarme. Habría sido mucho más fácil cooperar. Se encogió de hombros y nos miró entonces a nosotros. Pero el orgullo, un orgullo venal, ha podido con vosotros. Y pensar que todo este tiempo podríamos haber colaborado juntos por un bien común. ¿Colaborado? Le espetó Emma. Han estado acosándonos, enviando monstruos para matarnos. Maldita sea, pensé. Mantén la boca cerrada. El señor White adoptó la expresión de un cachorrito triste. ¿Monstruos? Repitió. Eso duele. Es de mí de quien estás hablando, por si no lo sabes. De mí y de mis hombres, aquí presentes, antes de que evolucionáramos. Pero intentaré no tomarme tu insulto como algo personal. La fase adolescente nunca acostumbra a ser atractiva, sea la especie que sea. Dio una fuerte palmada que me hizo saltar, sobresaltado. Y ahora, sigamos con lo nuestro. Nos repasó con una lenta y gélida mirada, como si estuviera examinándonos en busca de alguna debilidad. ¿Quién de nosotros se derrumbaría primero? ¿Quién acabaría diciéndole la verdad acerca del paradero de Miss Peregrine? White se concentró en Horace. Se había recuperado del desmayo pero seguía en el suelo, agazapado y temblando. White dio un paso muy decidido hacia él. Horace se encogió de miedo al oír el sonido metálico de las botas de White. «Levántate, chico». Horace no se movió. «Que alguien lo levante». Uno de los soldados tiró con brusquedad de Horace por el brazo. Ya de pie, este se encogió de miedo ante White, la mirada clavada en el suelo. «¿Cómo te llamas, chico?» Horace». «Muy bien, Horace, pareces tener abundante sentido común. De modo que te dejaré elegir». Horace levantó ligeramente la cabeza. «Elegir». White desenfundó el cuchillo y lo utilizó para señalar a los gitanos. ¿A cuál de esos hombres mato primero? A menos, por supuesto, que quieras decirme dónde está vuestra imbrine. En ese caso, no morirá nadie. Horace cerró los ojos con fuerza,
como si con ello pudiera desaparecer de aquel lugar. Oh, prosiguió White, si prefieres no elegir a ninguno de ellos, estaré encantado de elegirlo por ti. ¿Prefieres eso? No. Entonces, dímelo, vociferó White. Sus labios se retrajeron para mostrar una dentadura brillante. No les digas nada, Sindragasti, gritó Bekir, y, acto seguido, uno de los soldados le arreó un puntapié en el estómago. Bekir gruñó y se quedó callado. White cogió a Horace por la barbilla para obligarlo a que mirase a sus horribles ojos vacíos. «Me lo dirás, ¿verdad? Si me lo dices no te haré daño». «Sí», asintió Horace, con los ojos aún cerrados, deseando alejarse, pero todavía aquí. «Sí, ¿qué?» Horace exhaló un tembloroso suspiro. «Sí, se lo diré». «No lo hagas», gritó Emma. «Oh, Dios mío», pensé. Está a punto de revelar su paradero. Es demasiado débil. Tendríamos que haberlo dejado en la casa de fieras. «Silencio», gritó White, y luego se le acercó para hablarle al oído. «No los escuches». «Adelante, hijo, cuéntame dónde está el pájaro». «Está en el cajón», dijo Horace. White frunció su casi única ceja. «El cajón. ¿Qué cajón?» «El mismo en el que siempre ha estado», afirmó Horace. White sacudió a Horace cogiéndolo por la barbilla y gritó. «¿Qué cajón?» Horace iba a responder algo, pero cerró la boca. Tragó saliva, enderezó la espalda, abrió entonces los ojos, miró fijamente a White y dijo, «En el cajón de las bragas de su madre», y le escupió en la cara. White lo golpeó en la cabeza con el mango del cuchillo. Olive chilló y varios de nosotros nos encogimos de dolor al ver que Horace caía al suelo como un saco de patatas, la calderilla y los billetes de tren derramándose fuera de sus bolsillos. «¿Y esto qué es?», preguntó White, agachándose para mirarlo. «Los atrapé cuando intentaban subir al tren», le explicó el soldado que nos había capturado. «¿Y por qué no me lo has dicho hasta ahora?», el soldado tartamudeó. Yo pensaba que, da igual», lo interrumpió White. «Corre a interceptarlo. Ahora mismo, señor». White miró uno de los billetes, luego el reloj. «El tren de las 8:30 destino Londres efectúa una parada larga en Porthmadog. Si te das prisa, lo encontrarás esperándote. Regístralo de arriba abajo, empezando por primera clase». El soldado hizo un saludo y salió corriendo. White se volvió entonces hacia los demás soldados. «Registradlos a todos», ordenó. «Veamos si llevan más cosas interesantes. Si se resisten, disparadles». Mientras 2 soldados armados con rifles nos vigilaban, otro fue pasando de peculiar en peculiar vaciándonos los bolsillos. La mayoría no tenía más que migajas y pelusilla, pero el soldado le descubrió a Bronwyn un peine de marfil. «Por favor, era de mi madre», le suplicó, pero el hombre se limitó a reír y a decir, «Pues tendría que haberte enseñado a utilizarlo, marimacho». Enoch llevaba una bolsita de tierra de sepultura llena de gusanos, que el soldado abrió, olisqueó con acento agudo y dejó caer con un gesto de asco. En mi bolsillo encontró mi pobre teléfono móvil. Emma vio caer el objeto al suelo y me miró extrañada, preguntándose por qué seguiría conservándolo. Horace permaneció todo el rato inmóvil en el suelo, inconsciente o haciéndose el muerto. Luego le llegó el turno a Emma, que no estaba dispuesta a someterse. Cuando el soldado se le acercó, le espetó, «Si me pone la mano encima, se la quemo. Contén tu ardor, por favor». Se burló, y rompió a reír. «Lo siento, no he podido resistirme». «No bromeo», le advirtió Emma, y mostró las manos que hasta entonces había mantenido enlazadas detrás de la espalda. Estaban al rojo vivo y el calor que desprendían se percibía incluso a 1 metro de distancia. El soldado saltó para alejarse de su alcance. «Manos calientes y carácter en consonancia», dijo, «es lo que me gusta en una mujer. Pero si te atreves a quemarme, Clark te hará saltar la tapa de los sesos y enmasillará la pared con ellos».
El soldado en cuestión acercó el cañón del rifle a la cabeza de Emma, que cerró los ojos con fuerza. Su pecho ascendía y descendía con el veloz ritmo de su respiración. Bajó las manos y las unió de nuevo a su espalda. Temblaba de rabia. Y yo también. Y ahora con cuidado, dijo el soldado amenazante. Nada de movimientos bruscos. Cerré las manos en sendos puños al ver cómo el soldado deslizaba las suyas por las piernas de Emma y recorría con los dedos el escote de su vestido con una lentitud innecesaria y una sonrisa lasciva. Jamás en mi vida me había sentido tan impotente, ni siquiera encerrado en el interior de aquella jaula. No tiene nada, grité, déjela en paz. Me ignoró por completo. Esta me gusta, le dijo el soldado al señor White. Me parece que deberíamos conservarla con nosotros un tiempo. Para la ciencia, el señor White hizo una mueca. Eres un ejemplar repugnante, cabo. Pero estoy de acuerdo contigo, la chica es fascinante. Había oído hablar de ti, ¿sabes? Le dijo a Emma, daría cualquier cosa por tener tus poderes. Si guardáramos esas manos en un frasco. El señor White esbozó una sonrisa siniestra antes de dirigirse al soldado. Termina de una vez, le espetó, no tenemos todo el día. Encantado, replicó el soldado, y se incorporó, recorriendo con las manos el cuerpo de Emma. Lo que sucedió a continuación se desplegó como a cámara lenta. Me di cuenta de que aquel lujurioso repugnante estaba a punto de inclinarse sobre Emma para besarla. Me di cuenta asimismo de que las manos de Emma, entrelazadas detrás de su cuerpo, estaban en llamas. Sabía cómo acabaría aquello. En el instante en que aquel tipo la rozara con los labios, ella le fundiría la cara, aunque ello significara recibir una bala. Había llegado al límite, y yo también. Me tensé, dispuesto a luchar. Estaba convencido de que estábamos viviendo nuestros últimos momentos, y los viviríamos según nuestras reglas, y si teníamos que morir, juré por Dios que acabaríamos también con algunos Whites. El soldado enlazó a Emma por la cintura, la apuntó en la frente con el cañón de otro rifle. Me dio casi la impresión de que ella empujaba la cabeza contra el arma, desafiando el disparo. Vi que empezaba a abrir las manos a su espalda, una llama blanca recorría sus dedos. Ahí vamos, y entonces, crack, el disparo de un arma, imponente y seco. Desconecté, me quedé sin ver nada durante un segundo. Cuando recuperé la visión, Emma seguía en pie, su cabeza intacta. El rifle que la apuntaba miraba hacia abajo y el soldado que había estado a punto de besarla se había apartado y observaba a través de la ventana. El disparo había sido fuera. Notaba los nervios anestesiados, el cosquilleo de la adrenalina. ¿Qué ha sido eso?, preguntó el señor White, corriendo hacia la ventana. Desde el lugar donde me encontraba, podía ver a través del cristal si miraba por encima del hombro del White. Vi que el soldado que había marchado con la misión de interceptar el tren estaba fuera, las malas hierbas cubriéndolo hasta la altura de la cintura. Estaba de espaldas a la casa, el rifle apuntando hacia el campo. White metió la mano entre los barrotes que protegían la ventana para abrirla. ¿Contra qué demonios disparas?, gritó. ¿Qué haces todavía aquí? El soldado ni se movió ni habló. El campo ardía con el zumbido de los insectos, y durante un breve momento fue lo único que se oyó. Cabo Brown, vociferó White. El hombre se volvió lentamente en equilibrio inestable. El rifle le resbaló de las manos y cayó entre los hierbajos. Avanzó unos tambaleantes pasos. White desenfundó su revólver y apuntó hacia el exterior, hacia Brown. Di algo, maldita sea. Brown abrió la boca e intentó hablar, pero en lugar de voz, surgió de sus entrañas el eco de un zumbido siniestro que imitaba el sonido que en aquel momento inundaba los campos. Era el sonido de las abejas. Centenares, miles de abejas. Y entonces aparecieron, primero solo unas pocas, que asomaron entre sus labios. Luego fue como si una fuerza incontrolable se apoderara de él.
echó los hombros hacia atrás, proyectó el pecho hacia adelante, separó las mandíbulas del todo y de su boca abierta manó un denso chorro de abejas, un único objeto sólido, una interminable manguera de insectos, larga y gruesa, desplegándose desde su garganta. White se apartó de la ventana, horrorizado y perplejo. Fuera, Brown se derrumbó bajo una nube de ardientes insectos. Y cuando el cuerpo cayó al suelo, apareció otro detrás. Era un niño. Hugh había adoptado una postura desafiante y nos observaba desde el otro lado de la ventana. Los insectos lo envolvían formando una esfera gigantesca, un auténtico torbellino. Los campos estaban repletos de insectos de todo tipo, abejas y avispones, avispas y abejorros, bichos punzantes a los que era incapaz de identificar o de poner nombre, y absolutamente todos ellos estaban bajo sus órdenes. White levantó el arma y disparó. Vació el cargador. Hugh se agachó y desapareció entre la hierba. No sabía muy bien si había recibido un disparo o lo había hecho para evitarlos. 3 soldados corrieron entonces hacia la ventana y Bronwyn gritó: «No lo matéis, por favor». Barrieron el campo a disparos, el estruendo de las armas atormentándonos los oídos. Las abejas entraron en la cabaña. Una docena, quizá, que se abalanzó furiosa contra los soldados. «Cerrad la ventana», vociferó White, dando manotazos en el aire. Uno de los soldados la cerró con todas sus fuerzas. Los White se concentraron entonces en matar las abejas que habían conseguido entrar. Y mientras estaban ocupados con eso, vi que las que se congregaban en el exterior eran cada vez más numerosas. Una sábana gigantesca e hirviente que palpitaba al otro lado del cristal. Tantas que cuando White y sus hombres acabaron con las abejas del interior de la cabaña, las de fuera impedían prácticamente el paso de la luz del sol. Los soldados se apiñaron en el centro de la estancia, espalda contra espalda, los rifles erizados como púas de puerco espín. La cabaña había quedado en penumbra, el calor era sofocante y el extraño zumbido de 1.000.000 de abejas maníacas reverberaba como una pesadilla en el interior. «Haced que nos dejen en paz», gritó White con voz rota, desesperada, como si alguno de nosotros, excepto Hugh, pudiera conseguirlo. Si es que seguía con vida. «Te haré otra oferta», dijo entonces Bekir, agarrándose a los barrotes de la ventana para incorporarse, su renqueante silueta perfilada en el oscuro cristal. «Soltad las armas o abro la ventana». White se volvió repentinamente hacia él. «Ni siquiera un gitano sería tan estúpido como para hacer eso. Nos tienes en excesivo buen concepto», replicó Bekir, deslizando la mano hacia el pomo. Los soldados prepararon los rifles. «Adelante», los desafió Bekir. «Disparad, no lo hagáis, se rompería el cristal», gritó White. «Cogedlo». 2 soldados arrojaron sus rifles al suelo para abalanzarse sobre Bekir, pero no antes de que a éste le diera tiempo de atravesar el cristal de un puñetazo. La ventana se hizo añicos. Las abejas entraron en la cabaña. Y lo que siguió fue el caos, gritos, disparos, empujones, aunque apenas era capaz de oír nada que superara el estruendoso zumbido de los insectos, que me llenaba no solo los oídos, sino hasta el último poro de mi cuerpo. Todo el mundo se amontonaba para salir. A mi derecha vi que Bronwyn empujaba a Olive al suelo y la protegía con su propio cuerpo. Emma gritó: «Agachaos». Y así lo hice para protegerme mientras las abejas empezaban a cubrirnos la piel, el cabello. Estaba plenamente convencido de que iba a morir, de que las abejas taladrarían con sus aguijones hasta el último centímetro de mi cuerpo y acabarían paralizando por completo mi sistema nervioso. Alguien abrió la puerta de un puntapié. Entró un rayo de luz. Oí el retumbar de una docena de botas sobre las tablas de madera del suelo. Silencio. Levanté poco a poco la cabeza. Las abejas habían desaparecido. También los soldados. Resonó entonces un coro de gritos de pánico.
Me levanté de un brinco y corrí hacia la ventana que tenía el cristal roto, donde se había congregado ya un grupo de gitanos y peculiares que observaban el exterior. De entrada no vi a los soldados, sino únicamente una masa gigantesca de insectos arremolinados, tan densa que resultaba opaca, en medio del camino, a unos 15 metros de distancia de la cabaña. Los gritos provenían de su interior, y entonces, uno a uno, los gritos fueron apagándose. Cuando todo hubo acabado, la nube de abejas empezó a dispersarse, revelando los cuerpos de White y sus hombres. Yacían apiñados entre las malas hierbas, muertos o casi muertos. 20 segundos más tarde, sus asesinas habían desaparecido en dirección a los campos de cultivo, llevándose con ellas su monstruoso zumbido. La sensación de calma que dejaron a su paso resultaba extraña y bucólica, como si aquel fuera un día de verano más y no hubiera sucedido nada fuera de lo normal. Emma contó con los dedos los cuerpos de los soldados. 6. Han muerto todos, dijo. Se ha acabado. ¿Hay alguien herido?, preguntó Bronwyn, mirando con frenesí a su alrededor. Los últimos momentos habían sido de locura. Infinidad de abejas, disparos en la oscuridad. Comprobamos nuestro estado. Horace estaba aturdido pero consciente, un hilillo de sangre le resbalaba por la sien. La herida que había sufrido Bekir en el muslo era profunda, aunque no parecía grave. Los demás estábamos conmocionados pero ilesos y, milagrosamente, nadie había sufrido picaduras de abejas. ¿Cómo sabía que las abejas no lo atacarían cuando rompió el cristal de la ventana? Le pregunté a Bekir. No lo sabía, respondió. Por suerte, los poderes de vuestro amigo son muy potentes. Nuestro amigo. Emma se alejó de repente de mí. Oh, Dios mío, exclamó jadeando. Hugh, con todo el caos nos habíamos olvidado de él. Lo más probable era que a aquellas alturas estuviera desangrándose entre las malas hierbas. Pero justo en el momento en que nos disponíamos a salir para ir en su busca, Hugh apareció en el umbral de la puerta, despeinado y manchado de hierba, pero sonriente. Hugh, exclamó la pequeña Olive, corriendo hacia él. ¿Estás vivo? Lo estoy, dijo efusivamente. ¿Y todos vosotros? Lo estamos, gracias a ti, exclamó Bronwyn. 3 vivas para Hugh. Has sido nuestro hombre en un momento de enormes dificultades, exclamó Horace. No hay lugar donde pueda ser más mortal que en un campo lleno de malas hierbas, afirmó Hugh, disfrutando de ser el centro de atención. Pido disculpas por todas las veces que me he reído de tu peculiaridad, dijo Enoch. Supongo que al final no resulta tan inútil. Además, manifestó Millard, me gustaría felicitar a Hugh por su impecable elección del momento oportuno. De haber llegado unos segundos más tarde, Hugh explicó que en la estación había conseguido eludir la captura escondiéndose entre el tren y el andén, justo lo que yo había pensado, que había ordenado a una de sus abejas que nos siguiera y que de este modo había podido seguirnos también él a una distancia prudencial. Entonces solo fue cuestión de averiguar el momento ideal para el ataque, explicó con orgullo, como si la victoria hubiese estado asegurada desde el instante en que había decidido acudir a nuestro rescate. ¿Y si no te hubieras encontrado casualmente con un campo repleto de abejas?, preguntó Enoch. Hugh hundió la mano en el bolsillo y extrajo un objeto, un huevo de gallina peculiar. Plan B, dijo. Bekir se acercó cojeando hacia Hugh para estrecharle la mano. Joven, declaró con solemnidad, te debemos la vida. ¿Y dónde está su hijo peculiar?, le preguntó Millard. Logró escapar con 2 de mis hombres, gracias a Dios. Hoy hemos perdido 3 animales excelentes, pero ninguna persona. Bekir hizo una reverencia ante Hugh y por un momento pensé que incluso iba a besarle la mano. Tendrás que permitirnos recompensarte de alguna manera. Hugh se ruborizó. No es necesario, se lo aseguro. Y tampoco tenemos tiempo, observó Emma, empujando a Hugh hacia la puerta.
Tenemos que alcanzar ese tren. Los que aún no habían caído en la cuenta de que Miss Peregrine no estaba con nosotros se quedaron blancos. Cogeremos el jeep, propuso Millard. Con un poco de suerte, y si ese White tenía razón en lo que ha dicho, podremos alcanzarlo en la parada de Porthmadog. Conozco un atajo, señaló Becky y, con la ayuda de la punta del zapato, dibujó un sencillo mapa en la tierra. Dimos las gracias a los gitanos. Le expresé a Bekir lo mucho que sentía haberles causado tantos problemas y el hombre respondió con una estruendosa carcajada. Salieron a despedirnos al camino. Volveremos a vernos, Sindrigasti, dijo. Estoy seguro. Nos apretujamos en el jeep de los Whites, 8 niños remetidos como sardinas en un vehículo concebido para 3. Tomé asiento al volante, puesto que era el único que había conducido alguna vez un coche. Pasé un montón de tiempo intentando comprender cómo poner en marcha aquel condenado trasto. Resultó que no iba con llave de contacto, sino pulsando un botón que había en el suelo. Y luego se me planteó la cuestión del cambio de marchas. Había conducido con cambio manual muy pocas veces, y siempre con mi padre en el asiento del acompañante para darme instrucciones. Pero a pesar de todo esto, en cuestión de un par de minutos estábamos ya en marcha, aunque fuera a trompicones y con ciertas dudas. Pisé el acelerador y conduje todo lo rápido que pude el sobrecargado jeep, mientras Millard iba indicándome qué dirección tomar y el resto se aferraban al vehículo con todas sus fuerzas. Llegamos a Porthmadog en 20 minutos y oímos el silbato del tren en cuanto aminoramos la marcha para adentrarnos en la calle principal y llegar a la estación. Derrapé hasta detener el jeep delante de la terminal y bajamos rápidamente. Ni siquiera me tomé la molestia de apagar el motor. Corrimos como guepardos detrás de una gacela y logramos saltar al último vagón justo cuando el tren abandonaba la estación. Después de la carrera nos quedamos un buen rato en el pasillo, jadeando, mientras los asombrados pasajeros fingían no estar mirándonos. Sudorosos, sucios y desgreñados, debíamos de ser un auténtico espectáculo. Lo hemos conseguido, afirmó Emma. No puedo creer que lo hayamos conseguido. No puedo creer que haya conseguido conducir un coche con cambio manual, dije yo. Apareció entonces el revisor. Veo que estáis de vuelta, dijo, disimulando un suspiro. Confío en que hayáis conservado los billetes. Horace extrajo del bolsillo el fajo de billetes. Vuestro vagón es por allí, nos indicó el revisor. El baúl, exclamó Bronwyn, colgándose del brazo del hombre. ¿Sigue ahí? El conductor se la quitó de encima. Intenté llevarlo a objetos perdidos, pero no conseguí moverlo ni un centímetro de donde estaba. Corrimos de vagón en vagón hasta llegar al de primera clase, donde encontramos el baúl de Bronwyn justo donde lo había dejado. Se acercó a él, abrió los pestillos y levantó la tapa. Miss Peregrine no estaba. Creo que sufrí un pequeño infarto. Mi pájaro, empezó a gritar Bronwyn. ¿Dónde está mi pájaro? Cálmate, está aquí mismo, dijo el revisor señalando algún lugar por encima de nuestras cabezas. Miss Peregrine estaba posada en una de las rejillas para colocar el equipaje, profundamente dormida. Bronwyn se apoyó en la pared. La sensación de alivio que experimentó fue tan grande que casi se desmaya. ¿Cómo ha subido allá arriba? El revisor enarcó una ceja. Es un juguete muy fiel a la realidad. Dio media vuelta y echó a andar hacia la puerta del vagón. Por cierto, preguntó, ¿dónde podría conseguir uno igual? A mi hija le encantaría. Me temo que es un ejemplar único, lo desanimó Bronwyn. Y bajó a Miss Peregrine de la rejilla y la estrujó contra su pecho. Después de todo lo que habíamos vivido aquellos últimos días, por no hablar de las últimas horas, el lujo de un vagón de primera clase fue realmente impactante. Disponía de mullidos asientos de cuero, una mesa para comer y grandes ventanas panorámicas. Parecía el salón de la casa de un hombre adinerado y estaba por completo a nuestra disposición.
Nos turnamos para asearnos en el cuarto de baño, una pequeña estancia revestida con paneles de madera, y luego pedimos la cena. «Pedid lo que os apetezca», dijo Enoch, descolgando el teléfono que estaba adosado al brazo de un asiento reclinable. «Hola, ¿tienen paté de pato?» «Sí, que nos lo traigan todo el que tengan, y triangulitos de pan tostado». Nadie mencionó para nada lo que acabábamos de pasar. Era demasiado horroroso, y lo único que deseábamos era recuperarnos y olvidar. Quedaba aún mucho por hacer, muchos peligros que afrontar. Nos instalamos para iniciar el viaje. En el exterior, las casas de escasa altura de Porthmadog se encogieron en la distancia y empezamos a vislumbrar la montaña de Miss Wren, una masa gris que se perfilaba por encima de las colinas. Mientras los demás charlaban entre ellos, yo permanecí con la nariz pegada a la ventana, contemplando la interminable realidad de 1940 que se desplegaba al otro lado del cristal. 1940, un lugar que hasta hacía muy poco había sido una experiencia que cabía casi en un bolsillo, no más grande que una diminuta isla, un lugar que podía abandonar cuando me viniera en gana con solo atravesar el oscuro y angosto cairn de Cairnholm. Pero desde que había dejado atrás la isla, 1940 se había convertido en un mundo con bosques cenagosos, ciudades envueltas en humo y valles entrecruzados por brillantes ríos, y con personas y cosas que tenían un aspecto antiguo pero no lo eran todavía, que parecían accesorios y extras de una película de época detalladamente elaborada pero sin argumento alguno, y todo ello desfilando a gran velocidad al otro lado de la ventana, como un sueño sin fin. Me dormía y volvía a despertarme, me dormía y volvía a despertarme. El ritmo del tren fue hipnotizándome hasta sumirme en un estado nebuloso en el que era fácil olvidar que yo era algo más que un simple espectador pasivo, que la ventana era algo más que una pantalla cinematográfica, que allí fuera todo era tan real como aquí dentro. Entonces, poco a poco, recordé cómo había llegado a formar parte de todo aquello: mi abuelo, la isla, los niños. La preciosa chica con ojos de sílex sentada a mi lado, su cabeza descansando sobre la mía. ¿Estoy de verdad aquí?, le pregunté. Sigue durmiendo, dijo. ¿Crees que todo saldrá bien? Me dio un besito en la punta de la nariz. Sigue durmiendo.